So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still it's not enough. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio de vida y socialismo en el que continuamos la lectura del Capital. En este año estamos leyendo el tomo 3, el primero de sus libros. O sea, está dividido en 3 libros, el 6, 7 y 8, digamos, por la editorial Siglo XXI en esa colección. Y este año tenemos un cronograma pautado de la primera parte, las primeras secciones, las primeras 4 secciones de el Capital, el tomo 3. Voy a compartir pantalla. Del tomo 3, en la reunión anterior, hace 2 martes, lo que hicimos fue no leer el tomo 3, sino un resumen, el resumen de Guerrero, Diego Guerrero, en la parte del resumen que corresponde a estas secciones, a las primeras 4 secciones que vamos a ver este año. Y en esa reunión, a su vez, bueno, decidimos no leer todo el resumen del Capital, el tomo 3, sino solamente de estas secciones para ya entrar de lleno hoy directamente en el texto original, el Capital, el tomo 3. Según el cronograma acordado y compartido, digamos, con todos los que están participando de este taller, lo que teníamos para hoy era un breve comentario sobre la estructura general del tomo 3 y, a su vez, la lectura del prólogo. ¿Sí? Bien. Bueno, el libro 3 se llama El proceso global de la producción capitalista. Por supuesto, como los otros textos de Marx, del Capital, es un libro de, ¿cómo podríamos decir?, de conceptualización, de un intento de transmitir y desarrollar un conocimiento científico. Por lo tanto, la estructura y sus secciones, sus capítulos, sus subcapítulos, suelen tener, creo que siempre, un texto, digamos, que ya es autoexplicativo. Es decir, en ese título ya contiene los principales conceptos que allí se van a desarrollar. No es un título, no está titulado ficcional o fantasiosamente. En su estructura, entonces, lo que vemos es, por supuesto, un prólogo, que es lo que vamos a desarrollar en esta reunión, luego 7 secciones y, por último, un apéndice y notas complementarias. Todo esto es lo que vamos a ver, hasta la sección 4 es lo que vamos a ver durante este año. Leo los títulos de las secciones, ¿no? Las secciones a su vez se dividen en capítulos y los capítulos en apartados. Solo dejé aquí, en la estructura general, los títulos de las secciones para recordar un poco en líneas generales de qué trata. Sección primera, la transformación del plusvalor en ganancia y de la tasa de plusvalor en tasa de ganancia, ¿no? El plusvalor y la tasa de plusvalor estaban desarrolladas en el libro 1, pero aquí, digamos, lo que se ve es su transformación en eso que aparece en el mercado, en esa apariencia del mercado, la ganancia, ¿no? En la sección segunda, la transformación de la ganancia en ganancia media, ¿no? Allí, bueno, lo vamos a ver luego, pero hay una serie de mecanismos que, a su vez, todos rodeados por la competencia, que hacen que la ganancia de cada capital
se convierta en una ganancia media de todo el capital. Y los capitales fluyen, los capitales individuales fluyen entre sí para conformar esa ganancia media por mecanismos a veces más intrincados, a veces más sencillos, que veremos en su momento. La sección tercera, la tan discutida ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, ¿no? Allí Marx propone que por los mecanismos propios de la competencia y entonces la incorporación de capital constante a expensas de una merma del capital variable, conforme se desarrolla el capitalismo, cada vez hay menos capital variable de donde extraer el plusvalor, y eso entonces va generando, en términos generales, una caída de la tasa de ganancia, una baja tendencial de la tasa de ganancia, si bien en la sección esa se desarrollan a su vez mecanismos que contrarrestan esta tendencia general y a veces hasta la anulan ocasionalmente. Sección cuarta, la transformación del capital mercantil y del capital dinerario en capital dedicado al tráfico de mercancías y al tráfico de dinero, capital comercial. Aquí lo que se desarrolla en términos generales es la división como en tipos de capitalistas para hacer más eficiente el devenir del capital, la explotación del capital. La sección quinta se titula Escisión de la ganancia en interés y ganancia empresarial. El capital que devenga interés. La sección quinta está, por supuesto, todas están emparentadas, ¿no? Pero la sección quinta se emparenta mucho con la sección cuarta, en tanto que aquí lo que se desarrolla es cómo cada fracción del capital que está dedicada a una especificidad, capital industrial, capital comercial, capital dinerario, se apropia de una parte del plusvalor que se generó al principio de la secuencia. Sección sexta, la transformación de la plusganancia en renta de la tierra. Acá Marx discute todo el tema de la renta de la tierra, cómo es que un bien que no está producido igual pretende una retribución y a su vez hay distintos tipos de retribuciones según se desarrollan en ese apartado, es decir, una renta absoluta, una renta diferencial de dos tipos a su vez, etc. La sección séptima, los réditos y sus fuentes, y por último el apéndice y las notas complementarias. Lo que acabo de leer entonces es toda la estructura de las 7 secciones, el prólogo y el apéndice y las notas complementarias del tomo 3 o el libro 3 del Capital. Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es la lectura de fragmentos del prólogo. Fragmentos. Como ustedes estarán viendo en pantalla, está marcado a la derecha del párrafo distintas secciones, y eso es lo que voy a leer. Lo que no está marcado lo omito. Por supuesto, es mi marcación, no la marcación. Pero bueno, como digamos yo estoy aquí siendo como un mascarón de proa, ¿no? Quien tiene por misión hacer esta presentación, bueno, yo hago mi marcación para abreviar todo el texto. ¿Por qué quería leer el prólogo? Bueno, primero, porque forma parte del texto. Segundo, porque recordemos, los 3 tomos del Capital están escritos por Marx, pero el único publicado en vida por el propio Marx era el libro 1, el tomo 1. Los otros 2, Marx fallece y por lo tanto quedaron a cargo de ser publicados, editados por Engels. Engels, aquí en el prólogo, justamente nos cuenta
eso y nos da dos pistas, digamos, además, dos cuestiones, a mi juicio, interesantes. Una, por supuesto que va a declarar esta cuestión, que es él el que está encargado de, y además, una nos va a contar las circunstancias institucionales, políticas, las otras cuestiones que a él lo ajetreaban y lo tenían ocupado, a manera de justificación por ahí de cuánto tardó en llevar esto a su publicación, etc. Y por otro lado, también nos cuenta algunas decisiones que tuvo que tomar cuando se encontró con los manuscritos de Marx y cómo, en parte, ¿no?, nos cuenta cómo los ordenó, qué cosas omitió, dónde agregó cosas él de su propia letra, etc. Es decir, en el prólogo Engels nos está confesando un poco cómo fue la cocina de la escritura de este tercer libro. Bueno, voy al prólogo nomás. Por fin logro dar a publicidad este tercer tomo de la obra principal de Marx. Conclusión de la parte teórica. Al editar el segundo tomo, en 1885, pensé que el tercero solo ofrecería dificultades técnicas. Por cierto, que con excepción de algunas secciones de suma importancia. Y en efecto así fue. Pero entonces no tenía yo idea de las dificultades que me depararían precisamente estas secciones, las más importantes de la obra en su conjunto, así como tampoco la tenía acerca de los restantes obstáculos que tanto demorarían la terminación de este tomo. En primer lugar, y en forma principal, me perturbó una persistente debilidad visual que durante años restringió a un mínimo mi tiempo de trabajo para las tareas escritas y que incluso ahora, solo en casos de excepción, permite que tome la pluma para trabajar con luz artificial. A ello se sumaron otras tareas a las que no cabía renunciar, nuevas ediciones y traducciones de trabajos anteriores de Marx y míos, y por ende revisiones, prefacios, notas complementarias, a menudo imposibles de ejecutar sin la realización de nuevos estudios, etc. Y eso me impuso nuevas obligaciones. Desde los primeros días de nuestra actividad pública había recaído en Marx y en mí buena parte del trabajo de intermediación entre los movimientos nacionales de los socialistas y obreros en los diversos países. Esa tarea creció en proporción al fortalecimiento del movimiento global, pero mientras que también en este aspecto Marx había asumido el peso principal de la tarea hasta su muerte, a partir de ese momento el trabajo en continua expansión recayó solo sobre mí. La circunstancia de que vivo en Londres trae aparejado el hecho de que esas relaciones partidarias se lleven a cabo mayormente en forma epistolar durante el invierno, pero en forma personal en su mayor parte durante el verano. Y de ello, así como de la necesidad de seguir el curso del movimiento en un número constantemente creciente de países y en un número en mayor crecimiento aún de órganos de la prensa, se ha generado para mí la imposibilidad de concluir trabajos que no toleran interrupción alguna en otra época que no sea la del invierno, en especial durante los 3 primeros meses del año. Cuando se cargan 70 años a la espalda, las fibras asociativas cerebrales de Maynard trabajan con cierta lentitud fatal. Ya no se superan con tanta facilidad y rapidez como antes las interrupciones en una difícil labor teórica. Por ello, que debía rehacer en su mayor parte la tarea de un invierno, en la medida en que no la había concluido por completo,
cosa que ocurrió en especial con la dificilísima sección quinta. Como deducirá el lector, a partir de los datos que siguen, la labor de redacción difirió esencialmente de la efectuada en el segundo tomo. En el caso del tercero, solo se disponía de un primer borrador, enormemente colmado de lagunas por añadidura. Por regla general, los comienzos de cada sección, en particular, estaban elaborados en forma bastante cuidadosa y en su mayor parte también se hallaban estilísticamente redondeados. Pero a medida que se avanzaba, tanto mayor carácter de esbozo y tantas mayores lagunas ofrecía la elaboración, tanto mayor número de digresiones contenía acerca de puntos secundarios que surgían en el curso de la investigación, y cuyo lugar definitivo quedaba librado a un ordenamiento ulterior. Tanto más largos e intrincados se tornaban los períodos en los que se expresaban las ideas anotadas in statu nascendi, en estado naciente. En numerosos pasajes, tanto la escritura como la exposición delatan con excesiva claridad la irrupción y los paulatinos progresos de alguna de las enfermedades debidas al exceso de trabajo y que primeramente dificultaron cada vez más la labor independiente del autor, para terminar imposibilitándola por completo periódicamente. Y no es de sorprenderse. Entre 1863 y 1867, Marx no solo escribió en borrador los últimos 2 tomos del Capital y terminó el primer tomo en manuscrito listo para ser enviado a la imprenta, sino que desarrolló también una labor gigantesca vinculada con la fundación y difusión de la Asociación Internacional de Trabajadores. Pero por ello, ya en 1864 y 1865 se presentaron los primeros síntomas de los trastornos de salud culpables de que Marx mismo no haya dado la mano definitiva al segundo y tercer tomo. Mi trabajo comenzó dictando, para efectuar una copia legible, todo el manuscrito a partir del original, que a menudo resultó difícil de descifrar hasta para mí mismo. Y esta tarea me quitó bastante tiempo. Solo entonces pudo comenzar la redacción propiamente dicha. La he limitado a lo más imprescindible. Conservé en la máxima medida de lo posible el carácter del primer borrador, toda vez que la claridad lo permitía, y tampoco eliminé repeticiones aisladas cuando las mismas, como ocurre habitualmente en Marx, en cada oportunidad enfocan el tema desde otro ángulo o bien lo presentan expresándolo de manera diferente. Cada vez que mis alteraciones o agregados no son meras correcciones estilísticas o cuando he debido elaborar el material fáctico ofrecido por Marx para extraer de él conclusiones propias, aunque en lo posible dentro del espíritu marxiano, todo el pasaje ha sido colocado entre corchetes y señalado con mis iniciales. Como no podía ser de otro modo, en un primer bosquejo, se hallan en el manuscrito numerosas referencias a puntos que deben desarrollarse más adelante, sin que tales promesas se hayan cumplido en todos los casos. Las he dejado en pie, ya que exponen las intenciones del autor concernientes a una futura elaboración. Y vayamos ahora a los detalles. En el caso de la sección primera, solo fue posible utilizar el manuscrito principal con grandes limitaciones. Ya al propio comienzo se incorpora todo el cálculo matemático de la relación entre tasa de plusvalor y tasa de ganancia, lo que constituye nuestro capítulo tercero. Mientras que el tema desarrollado en nuestro capítulo 1 solo se trata más adelante y en forma ocasional.
Aquí acudieron en nuestra ayuda 2 comienzos de reelaboración, cada uno de ellos de 8 páginas en folio. Pero tampoco estos habían sido elaborados siempre con la trabazón necesaria. A partir de ellos se ha compuesto el capítulo 1 actual. El capítulo 2 procede del manuscrito principal. Para el capítulo 3 se halló toda una serie de desarrollos matemáticos incompletos, pero asimismo todo un cuaderno casi completo de la década de 1870 que exponía en ecuaciones la relación entre la tasa de plusvalor y la tasa de ganancia. Mi amigo Samuel Moore, quien también efectuó la mayor parte de la traducción inglesa del primer tomo, se hizo cargo de la tarea de elaborar para mí ese cuaderno, para lo cual lo capacitaba harto mejor su condición de antiguo matemático de Cambridge. A partir de su resumen, compuse luego, con empleo ocasional del manuscrito principal, el capítulo 3. Del capítulo 4 solo se encontraba el título, pero puesto que el punto que trata el mismo, el influjo de la rotación sobre la tasa de ganancia, es de importancia decisiva, lo he compuesto personalmente, por lo cual en el texto todo el capítulo se halla entre corchetes. Al hacerlo, resultó que, en los hechos, la fórmula del capítulo 3 para la tasa de ganancia requería una modificación a fin de tener validez general. A partir del capítulo 5, el manuscrito principal constituye la única fuente para el resto de esta sección, a pesar de que también en este caso se requirieron muchísimas transposiciones y complementos. Para las 3 secciones siguientes pude atenerme casi por entero, salvo en lo que atañe al estilo de la exposición, al manuscrito original. Algunos pasajes aislados, en su mayoría relativos a la influencia de la rotación, debieron elaborarse en concordancia con el capítulo 4, interpolado por mí. También ellos han sido puestos entre corchetes y distinguidos con mis iniciales. La dificultad principal fue la que deparó la sección 5, que trata, asimismo, el tema más intrincado de todo el tomo. Y precisamente durante su elaboración, Marx fue sorprendido por uno de los graves accesos ya mencionados de su enfermedad. Por consiguiente, no tenemos aquí un esbozo terminado y ni siquiera un esquema cuyos contornos habría que llenar, sino solo un comienzo de desarrollo que en más de una oportunidad desemboca en una aglomeración desordenada de notas, observaciones y materiales en forma de extractos. En un comienzo traté de completar esta sección, tal como había logrado hacerlo de alguna manera con las primeras, colmando las lagunas y elaborando los fragmentos solamente insinuados, de modo que ofreciera, cuando menos en forma aproximada, todo cuanto había intentado brindar el autor. Lo intenté cuando menos 3 veces, pero fracasé en todas las ocasiones, y en el tiempo perdido de esa manera reside una de las principales causas de mi demora. Finalmente comprendí que no podía hacerlo de esa manera. Hubiese debido recorrer toda la frondosa literatura existente en este terreno y al final habría producido algo que no sería el libro de Marx. No me quedó otro recurso, en cierto sentido, que cortar por lo sano, limitarme a poner en el mayor orden posible lo ya existente y agregar solo los complementos más imprescindibles. Y así concluí en la primavera de 1893 la tarea principal consagrada a esta sección. De los distintos capítulos, los que van del 21 al 24,
estaban elaborados en su mayor parte. Los capítulos 25 y 26 requerían una compulsa de las citas documentales y la intercalación de material hallado en otros sitios. Los capítulos 27 y 29 podían reproducirse casi por completo según el manuscrito, mientras que el capítulo 28, en cambio, debió ser reordenado en algunos pasajes. Pero con el capítulo 30 comenzaron las verdaderas dificultades. A partir de allí había que poner en el orden correcto no solo el material de las citas, sino también la secuencia de las ideas, interrumpida a cada instante por oraciones secundarias, digresiones, etc., y proseguida a menudo de manera totalmente incidental en otro lugar. Así se redactó el capítulo 30, transponiendo pasajes y separando otros que se utilizaron en otro sitio. El capítulo 31 se reelaboró de manera más trabada y coherente, pero a partir de allí sigue en el manuscrito una extensa sección intitulada La confusión, que consta solamente de extractos de los informes parlamentarios acerca de las crisis de 1848 y 1857, en los cuales se reúnen los testimonios de 23 hombres de negocios y tratadistas de economía, especialmente sobre dinero y capital, drenaje de oro, superespeculación, etc., y que por momentos se glosan brevemente y en forma humorística. En ellos se hallan representados, ora por quienes preguntan, ora por quienes responden, casi todos los puntos de vista corrientes por aquel entonces acerca de la relación entre dinero y capital. Y Marx quería tratar crítica y satíricamente la confusión que se manifiesta en este caso acerca de lo que es dinero y capital en el mercado dinerario. Después de muchas tentativas, me he convencido de la imposibilidad de confeccionar este capítulo. He empleado el material, en especial el que fuera glosado por Marx, toda vez que hallé un contexto adecuado para hacerlo. A ello sigue, en forma bastante ordenada, lo que ubiqué en el capítulo 32. Pero inmediatamente después, un nuevo cúmulo de extractos de los informes parlamentarios acerca de todos los temas posibles tratados en esta sección, mezclados con observaciones más extensas o más breves del autor. Hacia el final, los extractos y las glosas se van centrando cada vez más sobre el movimiento de los metales dinerarios y del curso cambiario, concluyendo nuevamente con toda clase de observaciones complementarias. En cambio, las condiciones precapitalistas, capítulo 36, habían sido desarrolladas en forma completa. A partir de todo este material, comenzando por la confusión y en la medida en que no hubiese ubicado ya en sitios precedentes, compuse los capítulos 33 al 35. Naturalmente que no pude hacerlo sin efectuar por mi parte extensas interpolaciones a fin de establecer la conexión. En la medida en que estas interpolaciones no son de índole meramente formal, se hallan señaladas de manera expresa como mías. De este modo, logré por fin incluir en el texto todas las manifestaciones del autor conectadas de alguna manera con la cuestión. No he suprimido más que una exigua parte de las citas, la cual o bien solo repetía elementos ofrecidos en alguna otra oportunidad, o bien tocaba puntos en cuya consideración pormenorizada no se ha entrado en el manuscrito. La sección sobre la renta de la tierra estaba desarrollada de manera mucho más completa, aun cuando no estuviese ordenada en modo alguno, cosa que surge ya del propio hecho de que Marx, en el capítulo 43, en el manuscrito la última parte de la sección destinada a tratar la renta,
considera necesario recapitular brevemente el plan de toda la sección. Y esto era de desear para la edición, tanto más por cuanto el manuscrito comienza con el capítulo 37, al cual suceden los capítulos 55 al 57. Y solo después de ellos vienen los capítulos 37 y 44. El mayor trabajo lo ocasionaron los cuadros sobre la renta diferencial de tipo 2 y el descubrimiento de que en el capítulo 43 no se había examinado en absoluto el tercer caso de esta clase de renta, cuyo tratamiento correspondía dentro de su marco. Por último, la sección séptima estaba escrita en forma completa, pero solo como primer borrador, cuyos periodos interminables e intrincados había que desembrollar antes de que quedaran en condiciones de ir a la imprenta. Del último capítulo solo existe el comienzo. En él iban a presentarse las tres grandes clases de la sociedad capitalista desarrollada: terratenientes, capitalistas, asalariados, correspondientes a las tres grandes formas del rédito: la renta de la tierra, la ganancia, el salario, y la lucha de clases necesariamente dada con la existencia de aquellas, en cuanto resultado real y evidente del período capitalista. Marx solía reservarse esta clase de resúmenes finales para la redacción definitiva. Poco antes de la impresión, cuando los acontecimientos históricos más recientes le brindaban con regularidad jamás desmentida las pruebas de sus desarrollos teóricos con la mayor actualidad que pudiera desearse. Como ya ocurriera en el tomo segundo, las citas y documentos escasean mucho más que en el primero. Las citas del primer tomo indican los números de página de la segunda y tercera edición. Cuando se remite en el manuscrito a manifestaciones teóricas de economistas anteriores, las más de las veces solo se indica el nombre, mientras que el propio pasaje debía ser incorporado en la redacción final. En el prólogo al tomo segundo del Capital, debí entendérmelas con ciertos señores que en aquella ocasión lanzaron gran clamor porque creían haber encontrado en Robertus la fuente secreta de Marx y un predecesor que lo supera. Les ofrecí la ocasión de mostrar cuál puede ser la contribución de la economía de Robertus. Les insté a demostrar cómo, no solo sin infringir la ley del valor, sino por el contrario, sobre la base de la misma, puede y debe formarse una tasa media igual de la ganancia. Esos mismos señores que en aquella ocasión, por motivos subjetivos u objetivos, pero por regla general de cualquier otra índole que científicos, proclamaban al buen Rodbertus como un astro económico de primerísima magnitud, han quedado debiéndome la respuesta, sin excepción. En cambio, hay otra gente que ha considerado que valía la pena ocuparse de este problema. A continuación hay una serie de críticas que Engels recoge sobre el texto de Marx. Aquí vendría un párrafo que desarrolla la crítica de Lexis y etcétera. No voy a profundizarlas todas, solo voy a detallar dos críticas que me parecieron las más importantes, la de Schmitt y la de Feynman. Las demás solo señalo que hay la crítica de tal, en este caso, crítica de Lexis, por ejemplo. Crítica de Schmitt, una que desarrollo. El primero que intentó responder realmente la cuestión fue el doctor Conrad Schmitt, en
un nombre en alemán sobre el título de su texto. Schmidt intenta armonizar los detalles de la formación del precio de mercado, tanto con la ley del valor como con la tasa media de ganancia. El capitalista industrial recibe en su producto, en primer lugar, la reposición de su capital adelantado y, en segundo término, un plusproducto por el que nada ha pagado. Pero para obtener este plusproducto debe adelantar su capital en la producción, es decir, debe emplear determinada cantidad de trabajo objetivado para poder apropiarse de ese plusproducto. Por lo tanto, para el capitalista, su capital adelantado, es la cantidad de trabajo objetivado socialmente necesario para procurarle ese plusproducto. Otro tanto vale para cualquier otro capitalista industrial. Dado que los productos se intercambian recíprocamente conforme a la ley del valor, en proporción al trabajo socialmente necesario para su producción, y puesto que para el capitalista el trabajo necesario para la elaboración de su plusproducto no es sino el trabajo pretérito acumulado en su capital, se deduce que los plusproductos se intercambian con arreglo a la relación entre los capitales requeridos para su producción, pero no con arreglo al trabajo efectivamente encarnado en ellos. La parte que recae en cada unidad de capital es, por lo tanto, igual a la suma de todos los plusvalores producidos, dividida por la suma de los capitales empleados para ello. Conforme a esto, capitales iguales arrojan en lapsos iguales ganancias iguales, y ello se logra adicionando el precio de costo del plusproducto así calculado, es decir, la ganancia media, al precio de costo del producto pagado y vendiendo a este precio incrementado ambas cosas, el producto pagado y el impago. La tasa media de la ganancia está establecida pese a que, como piensa Schmidt, los precios medios de las distintas mercancías individuales se determinan según la ley del valor. La construcción es ingeniosísima, efectuada en forma total con arreglo al modo hegeliano, pero comparte, con la mayor parte de las construcciones hegelianas, el no ser correcta. No hay diferencia alguna entre plusproducto y producto pagado. Si la ley del valor también ha de valer directamente para los precios medios, ambos deberán venderse en proporción al trabajo socialmente necesario para su elaboración y consumido en la misma. La ley del valor se orienta de antemano contra el punto de vista heredado del modo de pensar capitalista, que considera que el trabajo pretérito acumulado, en el cual consiste el capital, no es sólo una suma determinada de valor ya acabado, sino que, por ser un factor de la producción y de la formación de la ganancia, también es creador de valor, es decir, que es fuente de más valor del que él mismo posee. La ley establece que sólo el trabajo vivo goza de ese atributo. Se sabe que los capitalistas esperan ganancias iguales en proporción a la magnitud de sus capitales. Es decir, que consideran a su adelanto de capital como una especie de precio de costo de su ganancia. Pero cuando Schmidt emplea esta idea para, por su intermedio, compatibilizar los precios calculados con arreglo a la tasa media de ganancia con la ley del valor, deroga la propia ley del valor al incorporar a dicha ley una idea que la contradice en forma total en carácter de factor codeterminante. Una de dos: o el trabajo acumulado crea valor conjuntamente con el trabajo vivo, en tal caso no tiene vigencia la ley del valor, o por el contrario, no crea valor.
En este otro caso, la argumentación de Schmidt resulta incompatible con la ley del valor. Schmidt se extravió cuando ya se hallaba muy cerca de la solución porque creía tener que encontrar una fórmula posiblemente matemática que permitiese demostrar la concordancia del precio medio de cada mercancía, en particular con la ley del valor. Pero si llegado a este punto, en las inmediaciones de su meta, siguió un camino errado, el contenido restante de su folleto demuestra la comprensión con que extrajo otras conclusiones de los primeros 2 tomos del Capital. A él le cabe el honor de haber descubierto independientemente la explicación correcta de la tendencia declinante de la tasa de ganancia, inexplicable hasta ese momento, y que Marx diera en la sección tercera del tercer tomo. Otro tanto ocurrió con la derivación de la ganancia comercial a partir del plusvalor industrial y con toda una serie de observaciones sobre el interés y la renta de la tierra, en las cuales se anticipan cuestiones que Marx desarrolla en la sección cuarta y quinta del tercer tomo. En un trabajo posterior, Schmidt tienta un cambio de solución diferente. Este desemboca en que es la competencia la que produce la tasa media de ganancia, el hacer que el capital emigre de aquellos ramos de la producción que trabajan con subganancias hacia otros en los que se logran superganancias. Lo de que la competencia es la gran niveladora de ganancias no es novedad. Pero entonces Schmidt intenta probar que esta nivelación de las ganancias es idéntica a la reducción del precio de venta de mercancías producidas en exceso a la medida de valor que la sociedad puede pagar por ellas conforme a la ley del valor. De las consideraciones de Marx en el propio libro se desprende suficiente por qué esto no podía conducir al objetivo. Después de Schmidt, quien encaró el problema fue Peter Feynman. Mientras que la teoría le enseña al autor que con una tasa de plusvalor dada, el plusvalor es proporcional al número de fuerzas de trabajo empleadas, la experiencia le demuestra que, con una tasa media de ganancia dada, la ganancia es proporcional a la magnitud del capital global empleado. Feynman explica esto sosteniendo que la ganancia es solo un fenómeno convencional, término que para él significa perteneciente a una formación social determinada con la cual se mantiene y decae. Su existencia se halla simplemente ligada al capital. Este, cuando es bastante poderoso como para arrancar una ganancia, se ve obligado por la competencia a arrancar una tasa de ganancia igual para todos los capitales. Pues, sin una tasa de ganancia uniforme, no es posible la producción capitalista. Presuponiendo esta forma de producción, para cada capitalista individual, la masa de la ganancia solo puede depender, con una tasa de ganancia dada, de la magnitud de su capital. Por otra parte, la ganancia consiste en plusvalor, en trabajo impago. ¿Y cómo ocurre aquí la transformación del plusvalor, cuya magnitud depende de la explotación del trabajo, en ganancia, cuya magnitud depende de la magnitud del capital requerido para ello? Sencillamente porque en todos los ramos de la producción, en los que la relación entre capital constante y variable es máxima, las mercancías se venden por encima de su valor. Pero ello también significa que en aquellos ramos de la producción en los que la relación capital constante sobre capital variable es mínima, las mercancías se venden por debajo de su valor. Y que solo allí donde la relación capital constante, capital variable,
constituye una magnitud media determinada, las mercancías se enajenan a su valor real. ¿Es esta incongruencia de diversos precios individuales con sus respectivos valores una refutación del principio del valor? En modo alguno, pues por la circunstancia de que los precios de algunas mercancías ascienden por encima de su valor en la misma medida en que los precios de otras mercancías descienden por debajo del mismo, la suma total de los precios permanece igual a la suma total de los valores. En última instancia, desaparece la incongruencia. Esta incongruencia es una perturbación, pero en las ciencias exactas, a una perturbación calculable jamás se la suele considerar como una refutación de una ley. Compárese con esto los pasajes correspondientes en el capítulo 9 y se verá que en efecto Feynman puso la mira en el punto decisivo. Pero la acogida inmerecidamente fría que halló su artículo, de tanta importancia, demuestra el número de eslabones intermedios que se requerirían aún después de este descubrimiento para posibilitar a Feynman el elaborar la solución evidente y plena del problema. Muchísimos se han interesado por el problema, pero todos ellos seguían temiendo que se quemarían las manos con él. Y ello no solo se explica a partir de la forma inconclusa en que dejara Feynman su hallazgo, sino también a partir de la innegable defectuosidad tanto de su concepción de las tesis de Marx como de su propia crítica general de las mismas, fundada en dicha concepción. Bueno, luego sigue una crítica de Wolff, una de Loria, otra de un tal Stivelin y finalmente el resultado de toda esta investigación es que incluso con referencia al presente problema, nuevamente la escuela de Marx es la única que ha contribuido con algo. Cuando lean este tercer tomo, tanto Feynman como Schmidt podrán sentirse muy satisfechos en la parte que les toca con sus propios trabajos. Londres, 4 de octubre de 1894, Friedrich Engels. Bueno, aquí concluye la lectura de estos fragmentos del prólogo. Tengo varios comentarios, voy a intentar voy a hacer varias intervenciones para no ocupar tanto tiempo en cada intervención. De cosas que me llamaron la atención en este prólogo o que asocié, ¿no? Con la lectura de este prólogo, que me encantó. El prólogo de Engels me encantó. Primero, una diferencia con los prólogos de Marx, que es que Marx no habla tanto de sus problemas de salud, de sus cuestiones personales, y Engels sí, ese énfasis puesto en, bueno, esto, con los límites de esto es porque yo tuve que hacer no sé qué, y que fui al médico, y que tuve que estar discutiendo con la gente que lo criticaba. Bueno, toda esa cosa autorreferencial me llamó la atención, porque es una manera de escribir, ¿no? Una manera de interpretar el mundo también, ¿no? Uno escribe también un poco como vive. No se juega al fútbol como se vive, pero sí muchas veces se escribe como se vive. Y me llamó la atención ese énfasis autorreferencial de Engels, a diferencia de Marx, que va directamente a los bifes, ¿no? Que puede mencionar una o dos cosas de su trayectoria biográfica intelectual en general, ¿no? Discutí con este y está pasando esto, pero no detenerse tanto en las cuestiones de salud. También uno, a medida que se hace viejo, no tiene muchos temas de conversación más que los de la salud, ¿no? Los nietos y la próstata, ¿no? ¿De qué va a hablar
un señor mayor de 70 años. También pensé en que Engels es consciente de que está escribiendo para la posteridad. No sé si Marx tenía esa megalomanía, digamos, brutalmente expresado, ¿no? Engels dice, yo estoy curando la obra de un genio, de manera que, ya que estamos, voy a contar en qué condiciones estoy haciendo esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, digo, y si no lo cuenta acá, ¿a dónde lo va a contar? O sea, no va a ser una autobiografía, escribir sus memorias para contar esto que de otro modo nosotros no nos enteraríamos. Así que no estoy diciendo ni que sea malo ni bueno, estoy señalando asociaciones que me vinieron y diferencias con la manera de prologar de Marx. Tercero, algo que ya habíamos visto en el prólogo de Engels al segundo tomo, esta relación entre teoría y militancia. Engels se encuentra ante un dilema que es, ¿establezco un texto científico para los filólogos o cuanto antes elaboro un texto lo más legible que me sea posible para los militantes? Me parece, a mí me interpela este dilema, porque las dos cosas son valiosas. El documento histórico para los filólogos y el documento científicamente establecido, la edición crítica, y a la vez el texto para los militantes. O sea, ¿para qué escribimos? ¿Escribimos para los filólogos o escribimos para los militantes? Digamos, ¿para qué hacemos teoría? ¿Para cambiar el mundo o para la reproducción de los académicos? No quiero decir que una cosa sea mejor que la otra. Digo, ahí hay un dilema. Bueno, un poco sí estoy diciendo que una cosa es mejor que la otra. Digo que ahí hay un dilema y que está, me parece muy presente en este prólogo de Engels. Cuarto, y con esto corto esta primera intervención que hago. Samuel Moore. Mencionan a Samuel Moore, amigo de Engels. Samuel Moore es el traductor del Manifiesto Comunista al inglés. Y es el que inventa la celebérrima frase, todos los sólidos se desvanecen en el aire. No es de Engels, no es de Marx, esa frase es de Samuel Moore, que era un experto en Shakespeare y que por su lectura de Marx, atravesada por la obra de Shakespeare, dice, bueno, acá tiene que ir esta frase. Hay un ensayo de José Sassbón, es un filósofo argentino que ya murió, muy erudito, muy lindo de leer, que se llama el oro, el topo, el fantasma, el oro, el topo, está por ahí en internet, donde Sassbón establece la genealogía de esa frase a partir de la obra de Shakespeare a través de la pluma de Samuel Moore. Es hermoso el texto. Para la política no sirve para nada, pero el texto es hermoso filológicamente, para saber de dónde sale esa frase, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Que no solo no es de Marx y Engels, sino que en alguna medida contradice lo que realmente dice el Manifiesto Comunista. No me quiero meter ahora en abrir este otro melón que estoy abriendo, como digo esto para Elías. Sí me interesó de Samuel Moore, y esto es lo último que digo de Samuel Moore, que el tipo era un experto en Shakespeare, era un matemático de Cambridge y traductor del Manifiesto Comunista, de cómo se conjugaban todas estas cosas sin que hicieran ruido. Quiero decir, cómo alguien podía ser un humanista y un experto en matemática y colaborar con Engels para descular los manuscritos de Marx del tercer tomo que habían quedado inacabados. Es decir, y todo esto era parte de una práctica militante. Pero sobre este punto del tiempo dedicado a la militancia y el tiempo dedicado al estudio, voy a hablar en una próxima intervención, si es que tengo. Buenas a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Primero,
me quedé, Mariano, con la intriga de cuáles eran las otras cosas que tenías para decir, porque me causó curiosidad. Bueno, ahora imagino que las dirás en un rato. Eh, La magia del clickbait. claro, tal cual. Es así, hay que aprender a hacer eso. Te voy a decir algo y después no te lo digo. Em, yo cuando leía el prólogo, que de hecho no lo había leído nunca, había arrancado por el capítulo 1 y nunca había leído el prólogo. Me llamó la atención esto también de Engels diciendo, y como no veo nada, tengo problemas de vista, y no puedo terminarlo. Digo, pero graficando las dificultades, ¿no?, que tenía o sea, que tuvo para poder armar la estructura lógica o más o menos lógica del libro 3 sin traicionar al autor, ¿no? Me quedaron un par de cosas. Primero, hay un momento en donde menciona que, que Marx está como buscando el ejemplo adecuado para estudiar en forma concreta las cosas, ¿no? O sea, no elaborar simplemente una gran teoría, sino buscar el ejemplo específico. Por ejemplo, él dice, para analizar el problema de la industrialización me voy a la Inglaterra del siglo XIX, que es la que me va a dar los datos necesarios. Para estudiar la renta de la tierra es mejor Rusia, entonces estaba trabajando en Rusia y no le quedó tiempo, ¿no? Pero estaba buscando los ejemplos concretos, no elaborar la teoría en el aire, sino buscar el dato, bajar a tierra primero y después, desde eso concreto, construir la teoría para en todo caso ponerla a prueba. Eso me pareció que es algo interesante. Y después, en todos los debates que cita con estos autores, en algunos me parecía como que se seguían discutiendo cosas que siguen discutiendo ahora. Digo, el primero, Lexis, Virgen Lexis, que plantea la idea de que se puede concebir al mercado capitalista como un mercado en donde todas las mercancías se venden por encima del valor, ¿no? Esto ya que está mencionado en el tomo 1, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que determina el precio de una mercancía? ¿Es el tiempo de trabajo o es el precio de costo más un extra que se le recarga, que se presta a que el capitalista estafe a todo el mundo porque es como que le está metiendo un sobreprecio, ¿no? Esa idea de lo que después se va a llamar el precio monopólico, ¿no? O sea, esto cuesta tanto y lo recargo con un plus más. Y cuando uno mira teorías como, no sé, la de Varoufakis o gente que son economistas actuales y que te dicen, acá el problema es que hay una renta por encima de los precios y entonces los capitalistas lo que hacen es encanutarse una guita por encima de lo que las mercancías cuestan, se me dio la sensación de que estaba como en el mismo lugar, ¿no? O sea, y cómo eso se conecta un montón con ciertas teorías liberales, porque si uno empieza a hurgar y a rascar a los liberales, muchos dicen eso, dicen, el problema es que no se respeta el libre mercado, que es el que delimitaría el precio justo, entonces si hay monopolio, si hay gente que vende por encima, entonces ahí ya se alteran los equilibrios y entonces ahí hay una estafa o hay una explotación, ¿no? El mismo Engels menciona como al pasar a Menger ahí como diciendo, esto es compatible con la teoría de la utilidad marginal que en ese momento estaba surgiendo y que ahora es la joya del pensamiento liberal, ¿no? Y, y después, yo no me acuerdo si había sido en la reunión pasada o en
con la primera de este análisis del Capital, que habíamos mencionado al teorema de Occhio, y cuando leía la crítica de Wolf, ¿no? Dije, pero eso está diciendo exactamente lo mismo que se planteó como el teorema de Occhio 70 años después. Esta idea de que si un capital cualquiera va a invertir y va a elegir una nueva tecnología, siempre va a elegir una tecnología que le aumente su ganancia y no una que se la disminuya. Entonces, si eso es así, la tasa de ganancia no puede tender a caer nunca, porque siempre va a tender a ir para arriba, ¿no? Esto, en algún punto, es una de las tesis que plantea Wolf, y se dio cómo pasa el tiempo y se sigue discutiendo exactamente la misma cuestión. Por supuesto que esto se resolverá cuando se vea el tema de la ley de la tendencia decreciente, pero que es posterior. Digo, y finalmente, me quedó esta sensación de que a lo mejor va a ser también interesante releer el prólogo cuando se termine todo, porque de alguna manera muchas de las explicaciones que está dando Marx es como que se empiezan a entender, o la crítica se empieza a entender una vez que ya sabemos qué es lo que dice, porque si no como que nos queda medio en el aire. Pero bueno, está bueno como aproximación. Quería comentar, bueno, aprovecho lo que había dejado Hernán en esto de volver a releer el prólogo, porque justamente me había parecido, retomando lo que habíamos dejado el encuentro pasado, en eso de ver qué entendíamos, qué no entendíamos, y cuando avancé en la primera lectura sobre el prólogo, de las críticas que hacía Engels, habían cosas que aún no alcanzaba a comprender. Bueno, ¿dónde está el meollo de esta crítica? Le volvía, le daba vuelta. Y que solo abandonándola y empezando a leer, por ejemplo, el capítulo 1 y el capítulo 2, volvía a recordar que en el prólogo estaba, por ejemplo, en estas críticas, en la de Smith y la de Feynman, que empieza a esbozarla a partir de que se adentra Engels en el desarrollo del texto. Entonces, ahí adhiero a lo que dice Hernán, y que en algún momento el prólogo empieza a tomar dimensión. Para aquellos que todavía no leímos el texto concreto del tomo 3, va a empezar a tomar una dimensión que hasta este momento tiene un carácter anecdótico, o podría tener en una primera instancia un carácter anecdótico. Después, otra cosa que me parecía que no estaba en el tomo 2 es la referencia constante al tomo 1, mucho más que en el tomo 2, me parecía. Siempre hay una vuelta a decir, bueno, esto ya lo vimos en el tomo 1, pero ampliado, desarrollado y en su funcionamiento y en su desarrollo. Y con respecto también a lo que era lo que me parecía que Mariano hacía sobre esta cuestión, esta forma de escribir de Engels en un tono más bien de primera persona o anecdótico, a diferencia de Marx, también me parece que el tono militante se empieza a ver en la forma didáctica que escribe Engels. Ya no escribe en una forma tan literaria como Marx, que es hasta hermoso de leer. Engels, en ese aspecto, una vez que deja el prólogo, va al hueso y intenta explicar para que el militante entienda a partir del capítulo 1 y el 2, la ganancia no puede suceder sin la plusvalía, y la plusvalía sale de un lugar. La ganancia es una forma mistificada de esa plusvalía. Bueno, es decir, acá está el meollo del asunto, no está en la competencia ni en el valor en que se vende, sino está acá en donde se le extrae el plusvalor al obrero, por ejemplo. Entonces ahí sí me parece que se está escribiendo para una militancia, explicando el problema, enfocando el problema justo en donde está el meollo de donde va a surgir lo que se va a expresar en una forma de fenómeno o de apariencia. Bueno, esas tres cositas había resaltado. Acá ando, compás. No, un poco coincido más o menos con todo lo que vienen diciendo. Lo
Lo que sí me da la impresión que el sentido también de este prólogo, digamos que es comprensible, no solamente a la luz de todo el libro, o sea, después de haber leído todo el libro, sino que Engels creo que está enfocado sobre todo, además de, digamos, de excusar al autor de las notas a partir de las cuales arma un libro, ¿no? Que es esa persona que tiene idealizada, ¿no? Que es Marx, aparte de excusarlo de todo lo que pudiera pasar, y le pone, digamos, subraya el hándicap que tenía con todas esas enfermedades, y aparte también señala la dificultad que tenía él digamos, en mantenerse fiel al autor y además hacer de todos esos apuntes algo legible, comprensible y coherente. Me parece que todo este prólogo tiene que ver con el contexto crítico que tuvieron la edición de los dos primeros tomos y cómo problemas fundamentales que resuelve Marx en este tercer tomo ya estaban planteados y ya estaba, digamos, los teóricos del socialismo con sus dificultades, porque, claro, no era Marx, que era el capo que nos legó toda esta doctrina, en realidad ya estaban contribuyendo desde su lugar y en la medida de sus posibilidades a resolver estos problemas. Y para mí, lo cardinal de esto es que tanto Engels como Smith, como Wolff, como todos los demás, eh, digamos, tienen la posibilidad de, sin ser los genios que eran Marx, de contribuir a la resolución de un problema que lo heredamos, lo tenemos hasta hoy y lo resolvemos en forma distinta. O sea, yo no lo resuelvo, pero digo, puedo adherir a cómo lo resuelve, no sé, el problema de la transformación del valor en precios, puedo adherir a uno u otro, pero me lo pueden explicar. Y como soy un ser humano, también me pueden decir, estos son los elementos lógicos y empíricos que acreditan esta forma de resolver el problema y que son la base de la construcción científica de un proyecto político, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que como está preparando la lectura del libro, viene por un lado a decir, bueno, estos son los errores teóricos que se vienen cometiendo hasta el momento, pero por otro lado también a decir, esto es un asunto científico y político, y es colectivo. No es que vino Marx como Jesucristo a dejarnos la palabra verdadera. Capaz que no resolvería un montón de cosas, porque claro, con la ascendencia que tiene sobre todo un movimiento, viene Marx y dice, no, este debate que tienen acá se resuelve de esta forma. Pero no es así, y no va a ser así en un montón de problemas que se nos planteen, y por suerte que los seres humanos somos diversos, somos muchos, podemos contribuir en esta medida. Ni que hablar que esta gente, no sé, que leyó El Capital para aprenderlo, pero también para contribuir a resolver los problemas que dejó abiertos, digamos, era gente muy, muy estudiosa, y nosotros en nuestra medida estamos un poco en eso, ¿no? A basarnos en ese legado, no solamente de Marx, sino de todos, en intentar digamos, darle base teóricamente coherente a nuestras propuestas políticas y de salida para resolver el problema social que está pendiente en la sociedad actual. Bueno, yo lo dejo por ahí. Tenía alguna otra cosa para decir, pero dejo por ahí. Yo quería decir que, bueno, es que a Engels con Marx le cae un buen papelón también. O sea, de pronto tiene que hacerse cargo de una obra, bueno, realmente es un amigo y un compañero que ha ayudado a Marx a lo largo de su vida. Él podía haberse dedicado al periodismo o a hacer su propia obra, que no hizo. Y le cae un papelón de atender sus trabajos militantes y incorporar o redactar todo un trabajo que Marx dejó de lado una temporada cuando estaba investigando otro tipo de cosas, sus discusiones con los populistas o sus conversaciones, aprendiendo otras lenguas para estudiar otros sitios y tal. Y en cuanto a la discusión de si cómo nos vale o no nos vale, creo que Marx lo que está es en toda la tradición de toda la teoría del valor anterior a él. Él estudia a los clásicos, él estudia a Smith, estudia a Ricardo, estudia a todos ellos. Claro, y está en esa discusión que en ese momento la teoría del valor no era considerada como una bobada, sino que se discutía. ¿Qué ocurre? Que cuando Marx le da la vuelta es cuando toda esta burguesía empieza a dejar de lado la teoría del valor, por lo menos en el discurso. Otra cosa es que la burguesía sabe que esto es cierto. Sabe que lo que plantea Marx sobre el plusvalor es cierto. Otra cosa es que con sus voceros haga una especie de juego de malabares y muestre otra cosa.
y nos diga que el tema está solo en el mercado, que verdad, la mercancía tiene que ir al mercado, pero donde se produce el valor es en el trabajo, es en el centro de trabajo, el plusvalor en el centro de trabajo. Entonces, yo no quería decir más, es decir, una defensa un poco de Engels de toda, y de hecho no todo el material de Marx que se dejó se ha incorporado. Engels, gracias a él, que conocía un poco más a Marx, tenemos este libro, si no, no tendríamos el libro 2 o el libro 3. Tendríamos manuscritos, como tenemos las teorías de la plusvalía o tenemos otros manuscritos que hay por ahí, ¿no? Nada más, no quería decir tampoco más cosas, ¿no? Ya está. Venga, gracias. Sí, yo quería decir algo muy breve. Con respecto a lo que decía vos, Renato, sobre el problema de escribir para la militancia, ¿no? Yo estaba leyendo a veces un poco de este grupo que se llama el SICAR, y después hay otro grupo que se llama, que se dice, a ver, la población sobrante, ¿no? Y hay algunos compañeros que escriben de una manera tan difícil, ¿no? Que se hace, fíjense que dicen que escriben para la población sobrante, pero de ahí, ¿no? No tienen posibilidad de comunicarse en un lenguaje tan hegeliano, como, y no sé, yo no lo leí nunca Hegel, pero dice que Hegel era difícil para leerlo, ¿no? Entonces, y ellos que quieren hacer ciencia sobre el conocimiento, bueno, tienen un gran problema de comunicación. Eso de escribir difícil, ¿no? Es que a veces se piensa que toda la clase trabajadora está en esa subjetividad expandida que llaman ellos. Y no es así, ¿viste? Ahí la mayoría no entiende un poco, ¿viste? ¿Verdad? Si no se escribe fácil es muy difícil comunicarse. El militante que te ve, que te lee, o el compañero que te lee y que no entendió algún párrafo, lo tira a la mierda, no es que tenga, digamos, la paciencia de tratar de entender, no lo entendió de primera y lo tiró. No, yo digo esto, capaz que no está un poco fuera de texto, del prólogo, ¿viste? Pero me parecía que lo tenía que decir y bueno, no creo que esté de más, ¿no? Y con respecto a Engels y a Marx, porque por ahí le pasa a leer algunas críticas de que Engels es como que dicen que Engels un poco lo degenera los escritos de Marx, ¿no? Pero no sé hasta qué punto será cierto. Aquí me gustaría que el compañero que está a cargo de eso, ¿no? Y que ha leído toda la obra del Capital, podrá decir, ¿no? De que si Engels lo desvirtúa a Marx en sus contenidos al escribir esta parte de la obra de él, ¿no? Bueno, nada más quería decir yo. Hago dos comentarios muy breves, vamos así de breve, y estoy 3 años. Por un lado, yo creo que coincido con Marx mismo en que la burguesía no sabe esta verdad científica de qué es el plusvalor. O sea, la forma en la que se presenta el mercado hace que no lo sepa, o sea, que crea que el valor viene de otro lado. Esto lo plantea Marx después en los capítulos siguientes, es muy claro, pero creo que es muy difícil que los capitalistas tengan idea de cómo se desglosa todo esto si uno no va a hurgar por debajo de la superficie y decir, bueno, acá hay otra cosa distinta que uno no lo ve clarito. Y por eso se conecta con otra cuestión, que es quizás las dos cosas, o sea, este trabajo científico por un lado y el trabajo de convertir ese conocimiento científico en algo que sea accesible para la mayor cantidad de personas posibles, son dos tareas que quizás son distintas y las dos se vuelven necesarias, porque, a ver, es verdad que si uno escribe una cosa y es ininteligible o la entienden
Cuatro gatos locos no sirve mucho, si me quedo solamente en eso. Pero también es cierto que uno puede escribir una cosa muy fácil y muy sencilla y muy asequible a mucha gente, y estoy diciendo cualquier pavada, con lo cual necesito de las dos cosas, ¿no? Necesito lo riguroso hasta cierto punto y necesito lo accesible hasta otro punto. Eso eran los dos comentarios. Acordamos desde Vida y Socialismo plenamente con la necesidad militante de que haya distintas vías de acceso a los conceptos de crítica a la sociedad capitalista. O sea, que haya libros, que haya folletos, que haya podcast, que haya videos, o sea, todos los formatos que un grupo militante, dentro de las posibilidades que tenga, digamos, todos los formatos que pueda hacer, desde el meme hasta el libro inentendible, digamos, hay que poder aprovechar todo el abanico, más en esta época donde, como decía Ricardo, la población sobrante no está en condiciones de acceder a teorías complejas, porque no ha sido provista de las destrezas, ¿no? No ha logrado, porque la burguesía no necesita en este periodo del capitalismo educar masivamente a las masas trabajadoras. Entonces esas masas trabajadoras no han engendrado en sus cerebros las facultades mentales, que no son innatas, sino que hay que engendrarlas, de la misma manera que se ejercitan los músculos de un cuerpo saludable, ¿no? Con un trabajo periódico de larga duración. De la misma manera, las facultades en el cerebro hay que engendrarlas, no vienen en el cerebro. La memoria, la conceptualización, la capacidad de analizar, la capacidad de atender, de concentrarse, de poder leer durante un tiempo prolongado un texto, digamos, todas esas capacidades hay que engendrarlas de manera, voy a decir violenta, pero me refiero a que no es fácil disciplinar un cuerpo, y para eso está la escuela, ¿no? O sea, vaya cualquiera a una escuela primaria a enseñarle a chicos de 6, 7 años, 8 años a que aprendan las tablas. O sea, no es fácil, hay que obligar, ¿no? al ser humano a engendrar ciertas facultades en el cuerpo. Como la burguesía en esta época no necesita hacerlo para enormes mayorías de la clase trabajadora, como sí ocurrió en los 30 gloriosos años de posguerra, entonces hay enormes masas de población sobrante que no es capaz de acceder a ciertos conceptos, a ciertas conceptualizaciones, a ciertas maneras de pensar la sociedad en la cual vive. Entonces es fundamental, como tarea militante, tener distintas vías de acceso. Totalmente de acuerdo con eso, y en ese punto creo que Marx y Engels estarían de acuerdo. Creo que han hecho un enorme esfuerzo por llevar a la mayor cantidad posible de obreros una teoría muy compleja de la crítica del sistema en el cual vivimos. Retomo ahí donde Hernán en la primera intervención mencionó esa, no sé si obsesión o principio metódico de Marx de ir a la forma concreta, ¿no? Ahí donde tenemos que pensar la producción, el mejor ejemplo es Inglaterra. Donde tenemos que pensar la renta de la tierra, el mejor ejemplo es Rusia. Esa flexibilidad científica de buscar, científica y didáctica a la vez, de buscar el ejemplo más claro, más ilustrativo acerca de una teoría que se está esbozando, porque hay un momento en el prólogo de Engels donde habla de ese apartado que se llama la confusión. A mí me llamó mucho la atención. Ese apartado se llama, que le ponen la confusión. ¿Y qué es la confusión? Son extractos de los informes parlamentarios acerca de las crisis de 1848 y 1857. ¿A qué voy con esto? A la necesidad también que tenían, y que quizá tenemos nosotros, de atender también a las discusiones parlamentarias, a las entrevistas y a los discursos, a las presentaciones, a lo que dicen los burgueses en la prensa burguesa acerca de ellos y acerca de los otros burgueses. Es decir, había una atención
a la manifestación concreta de la esencia capitalista, porque uno podría decir, bueno, sí, el capitalismo que funciona, hay dos clases sociales, una explota a la otra, y es irracional, etc. Perfecto. Uno puede tener una concepción muy general acerca de por qué el capitalismo es un sistema que no puede beneficiar a la mayoría de la clase trabajadora, por su propia dinámica y por su propia esencia. Perfecto. Pero esa dinámica y esa esencia generales o fundamentales tienen manifestaciones concretas a las cuales hay que atender, porque no es lo mismo lo que pasa en cada región, en cada país y en cada momento histórico. Entonces me parece, me llamó mucho la atención ese apartado, la confusión, para pensar, como decía Hernán, en la confusión que tienen los burgueses acerca de cómo funciona el sistema que dominan, ¿no? La sociedad que dirigen, pero también acerca de la atención necesaria a las expresiones concretas, a las manifestaciones inmediatas de las representaciones burguesas de la sociedad en la que vivimos. Otra cosa, dos cosas más voy a mencionar en esta intervención. Una es cierto método de composición que tenía Marx, según Engels, eso que está en la página 10 del texto, dice: Marx solía reservarse esta clase de resúmenes finales para la redacción definitiva, poco antes de la impresión, cuando los acontecimientos históricos más recientes le brindaban, con regularidad jamás desmentida, las pruebas de sus desarrollos teóricos con la mayor actualidad que pudiera desearse. Esta imposición metódica, autoimposición metódica de Marx, de decir, bueno, las conclusiones o el capítulo final en el que voy a recapitular, lo dejo para el final porque quiero tomar las manifestaciones más actuales, lo que esté más cerca de la publicación del texto, para demostrar con base empírica que este marco teórico sirve para pensar hoy qué es lo que está pasando. A mí me llamó mucho la atención eso como elemento orientador de análisis del presente, ¿no? ¿Para qué el marco teórico? Bueno, pero que nos tiene que servir para explicar el presente. Si no nos sirve para explicar el presente, bueno, abandonémoslo y engendremos otro. Esto es fundamental. Por eso la distinción entre, lo digo muy esquemáticamente, entre filología y militancia es la distinción entre lo que sirve a los eruditos, lo que sirve a los académicos, lo que sirve a la documentación histórica, universitaria, etcétera, que tiene un valor social, y otra cosa es lo que sirve a los militantes que están pensando en transformar la sociedad actual, que es otro tipo de intervención y tiene otro valor, que es el valor político de la intervención en el aquí y ahora para transformar las relaciones sociales hacia otro lado. Son dos cosas muy distintas, que no es que una tenga más valor que el otro, sino que en un caso hay política, en el de los militantes, y en el otro no. En el otro hay acumulación, sistematización de conocimiento, todo lo que querramos, que tiene mucho valor en un estricto sentido, pero que puede servir para cualquier tipo de organización política, mientras que el militante tiene una orientación, una dirección, digamos, un programa acerca de para dónde quiere que vaya la sociedad y por qué quiere que vaya para ese lado, porque entiende que la sociedad actual tiene unos límites que son imposibles de transgredir dentro de la dinámica actual. Concretamente, el capitalismo no puede satisfacer las necesidades del conjunto de los obreros del mundo. No puede, por sus propias limitaciones intrínsecas, no puede. Es irracional, tiene límites, no puede planificar la producción, etc. De manera que hay que transformar ese sistema en otro que sí pueda satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Y por último, a propósito de lo que señalaba Ricardo de Ricardo Ruiz, de La Rioja de Argentina, no de La Rioja de España, hasta dónde Engels fue fiel o no a Marx. Y ahí hay un problema ahí, en el sentido de que todos de alguna manera traicionamos lo que leemos, porque quién sabe qué estaba pensando en su cabeza el que escribió tal cosa. En algún sentido todos traicionamos, porque además tenemos intereses y somos seres humanos y tenemos pasiones y un montón de cuestiones. Pero sí quiero señalar una cosa del prólogo que Engels dice en las páginas 16-17, no se me ocurrió a mí esto porque en un libro de Maxi Nieto Fernández, que es un marxista español,
que seguimos bastante, que es que junto con Diego Guerrero son dos marxistas que nos parecen de los más sólidos y coherentes, no solo en su lectura de Marx, sino también en su actualización de la teoría marxiana para poder pensar el presente y para poder proyectar la posibilidad de planificar una sociedad socialista. En esto, Maxi Nieto viene trabajando en este tema de la planificación, la cibernética, la planificación digital. Entonces, Maxi Nieto señala en las páginas 16 y 17, donde Engels dice, al comienzo del primer tomo, en el cual Marx parte de la producción mercantil simple en cuanto a su supuesto histórico, y Maxi Nieto dice, producción mercantil simple no aparece en todo el Capital. Eso es algo que entendió Engels. Todo bien, es lo que él entendió. Tal vez tiene razón Engels y no tiene razón Marx, pero no está en el tomo 1 del Capital producción mercantil simple. Está circulación simple. Y lo que hay acá, el problema no es solo terminológico. Y voy a tratar de ser lo más sintético y esquemático posible. En otra intervención lo puedo desarrollar o podemos hacer una charla especial para desarrollar esto porque es bastante, no sé si complejo, pero sí largo de explicar. Hay dos fórmulas. Mercancía, dinero, mercancía. MDM. Y la otra fórmula es dinero, mercancía, dinero incrementado. DMD'. Esto está en la primera sección de Capital. Y entonces ahí, sobre estas dos fórmulas, hay tres lecturas posibles. Una lectura supone que esas dos fórmulas son históricas y que mercancía, dinero, mercancía era un periodo histórico y que dinero, mercancía, dinero incrementado es otro periodo histórico, es una lectura historicista. Hay otra lectura que ve dos sistemas distintos que están trabajando sincrónicamente al mismo tiempo. Y una tercera lectura, que es la que Maxi Nieto dice que es la correcta, la más coherente, la más consistente, y que Marx está hablando del mismo sistema, todo el tiempo está hablando del capitalismo, no está hablando de una historia de primero vino el trueque y después vino un mercado sin capital y después vino el capitalismo que incorporó al mercado. No, Maxi Nieto dice, no hay mercado sin capital, no hay capital sin mercado. Es decir, no hay circulación sin explotación, no hay explotación sin circulación. No hay esencia sin apariencia. Estoy siendo muy esquemático, disculpen, y brutal, pero menciono esto a propósito de lo que señalaba Ricardo, de hasta dónde Engels es fiel. Bueno, hasta donde puede, como todos nosotros, digamos. O sea, también nosotros tratamos de entender y a la vez de ser críticos, no de asumir el texto de Marx como si Marx se las sabía todas y bueno, y ahí es un texto religioso, la Biblia, y hay que asumirlo, sino que veamos si permite entender lo que sucede o el desarrollo empírico del capitalismo nos dice, che, no, acá esto que dice Marx no tiene que ver con lo que está sucediendo en la realidad. Ese trabajo vamos a tratar de hacerlo porque en este tomo se enfatiza la crisis por ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, y desde Vida y Socialismo venimos pensando las crisis desde el punto de vista de la sobreproducción. Entonces vamos a ver qué pasa con estas dos lecturas distintas en torno a lo que dice el capital y lo que pasa en la realidad. Disculpen que debo haber hablado como media hora, perdón. Hola. Un par de cositas. Una es sobre el tema de que acá está otra vez en los tomos que no escribió directamente Marx, de la fidelidad, que para mí abre otro tipo de discusión o de problemática, que es fidelidad a qué. Por empezar, es probable que, y es notorio a lo largo de la obra de Marx, que Marx no es fiel a Marx. Va como cualquier persona que crece, que se modifica, deja de ser fiel, se evoluciona, abandona cosas, absorbe nuevas cosas. Ya hay una infidelidad de base con uno mismo. En
en una nota que publicamos el sábado nos criticaban esto, nos criticaban una crítica interesante, no ser tan tarados como éramos. Nos decían, ustedes en algún momento eran más tontos y ahora no, parece que no quieren serlo. No, que estamos recontentos, pero la crítica era no ser fieles a nosotros. Pero además es difícil saber qué es un texto si no lo vemos en la confrontación con otros, y por lo tanto estas confrontaciones van abriendo también distintas posibilidades de entender el texto. Esto Marx lo desarrolla explícitamente, y el prólogo también. No somos aquello, no lo entiende bien aquel, y ojo con el otro que lo dice de mala manera. Es difícil delimitar algo solo por la positiva. Esta también fue una crítica que nos hicieron, que no nos delineábamos por lo positivo en lugar de criticar a los demás. A pesar que hay textos clásicos del marxismo que se llaman El renegado Kautsky, Stalin el gran organizador de derrotas, o sea, no existen ideas en abstracto que puedan ser propias para el debate y para la construcción. Así que uno tiene que elegir los problemas con los cuales debate y los adversarios a los cuales les carga esos problemas. Y uno de los problemas que me parece que también debe tener que ver con cuestiones personales, pero que a nosotros nos viene bien utilizarlos como una cuestión más de fondo, es que Engels dice un poco qué complicado que es militar por el socialismo. Dice, casi es una advertencia, es como si dijera, ustedes van a leer este libro, van a quedar fascinados y pensar que esto es pan comido. La verdad que es una cosa de mierda la situación. No la militancia, sino es una cosa de mierda. Ahí no hay laburo, estás enfermo, cuando tenés juventud y salud no entendés una mierda, cuando empezás a entender algo perdiste la juventud y la salud, y entonces, ¿cuál es el momento óptimo? No existe. Últimamente lo vemos mucho en el grupo, muchos compañeros se encuentran en condiciones muy complicadas económicamente, y cuando teníamos tiempo éramos idiotas, y cuando nos avivamos de algo no tenemos tiempo. Esta es la condición propia de la militancia, que se va acercando a su objetivo a medida que se complican las condiciones para lograrlo. Ante esto hay una idea, no sé, supongo que puede ser otros países, pero en uno tan tanguero como Argentina es muy común, que es pensar qué lindo que era el pasado. En el pasado sí, las cosas andaban bárbaro. Había tiempo, laburo, la gente quería la revolución. No se entiende bien porque si la vida era maravillosa querían la revolución, pero el pasado era bárbaro, pero ahora no. El final del manifiesto comunista dice, las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista, los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas, tienen en cambio un mundo que ganar. Para mí esta afirmación es, a medida que no nos va quedando otra cosa que cadenas, es que se acerca la revolución comunista, y no que siempre tenemos solo cadenas. O sea, si tuviéramos solo cadenas, la revolución ya hubiera estallado, pero si no estalló y es necesario construirla, es porque además, por ahora, hay algo más que las cadenas. Hay placeres, cosas que nos resultan, satisfacciones que logramos. Y es en la medida que la propia dinámica nos va dejando desnudas las cadenas, que esto que estamos estudiando se vuelve más imperativo y necesario. Si siempre hubiéramos estado desprovistos de toda satisfacción, entonces no habría sentido prepararse para una revolución, porque si no sucedió, no va a suceder. Al contrario, lo que estamos viendo es que las condiciones cíclicas, que luego pueden desaparecer, no es que la revolución sea inevitable, pero las condiciones de mierda de no tener más que cadenas se nos van acercando. Y que esto que dice Engels de alguna manera es, en estas condiciones se milita.
la otra perspectiva de tener tiempo para estudiar porque hace innecesaria la revolución. Y de cobrar bien para poder comprarnos los libros en la edición para que ser socialista. Esta perspectiva contradictoria, y además esta contradicción es propia de la revolución. Si no hubiera necesidad de una inversión violenta, seríamos reformistas. Diríamos, vamos creciendo, mejorando, consiguiendo cosas, y un día seríamos tan felices que nos aburriríamos. Pero esta no es una perspectiva factible, vamos a ir luchando por lo mismo de siempre, y en la medida que fracasemos en la lucha por lo mismo, en algún momento tendremos que vernos obligados a luchar por otra cosa. O en términos muy gremiales, vamos a luchar denodadamente por aumento de salario, pero en la medida que el aumento de salario se vuelve imposible, habrá que abolir el salario. Que no es la continuidad del reformismo, sino la violenta inversión de la revolución. Que para nosotros, lo hemos dicho 1000 veces, revolución no es sinónimo de fusil, aunque sean necesarios en algún momento, o no. No sé si fusiles servirán para algo a esta altura de la soirée. Revolución no es sinónimo de arma, sino de ruptura. Y puede haber armas sin ruptura, y ruptura que se proponga conseguir en ese momento las armas. Pero estas condiciones que dice Engels me parece que son muy similares a las que estamos viviendo día a día, y muchos de los compañeros que están acá y que conozco, últimamente es un tema de conversación porque no es un chiste estar apretado en la reproducción vital cotidiana. ¿No? Era esto. También me parece que Engels es un quejoso, pero lo aprovechamos en esta situación. Sí, de acuerdo. Yo lo tenía señalado en el libro, en otra lectura que hice, lo de la reproducción mercantil simple. Sí puede que sea un error de Engels. No sabía que lo habían señalado nadie, ¿no? Creo que lo leí, me lo señaló algún con quien leí El Capital hace años, el libro 3. Lo leí bastante deprisa, por cierto. No lo leí del todo como debía haberlo leído, los otros lo leí más a fondo. Pero sí quería señalar una cosa, de eso de que la burguesía no lo sabe, quizá no lo sepa el de la sastrería, pero me comentaba un compañero en Alemania, que la Cámara de Comercio alemana tenía cursos del Capital, de Marx. Y encima se reían, dice, ¿por qué? Bueno, usted dice, hay que conocer al enemigo. Dice, no, sí hay que conocer al enemigo, y es uno de los mejores libros de economía. Un Menda de la Cámara de esto hace años, yo no sé ahora qué es lo que harán, lo mismo ahora les da igual, pero era cierto que había gente que lo leía, y hay estudiosos, incluso hay estudiosos liberales, que andan intentando meterle mano al Capital, pero que sí saben cómo se crea el valor y el plusvalor, yo creo que sí lo saben. Otra cosa es que gran parte de la economía que tenemos ahora es como el acorazado de Blade, el barco pirata, ¿no? Que va a ver qué pilla por ahí y tal, que es parte de la economía, siempre ha existido así también, siempre ha habido tratas de esas. Y claro, tenemos un problema porque, por ejemplo, la enseñanza de la economía se está generalizando incluso en las enseñanzas medias, pero hablan de la oferta, de la demanda, de invertir, y si hablas con gente joven, han incorporado a su lenguaje un lenguaje económico. Esto no me renta. Se oye por ahí, es porque lo han estudiado, lo están estudiando. Incluso invierten, chavalitos que no tienen ni un duro, invierten 200 euros en cosas, en criptos, en cosas por ahí con otros, y les están... En la incorporación de la economía a la enseñanza se ha hecho de una forma con muy mala intención, ¿sabes? La ha hecho con una idea bancaria. Otra cosa que quería decir era... Habéis hablado de conocer los debates. Recuerdo yo que hablaba muy bien de los inspectores, no sé si lo recordáis, del libro 1, de los inspectores fabriles. Cuando cogía todo aquel material, lo buscaba en las basuras, lo compraba y lo investigaba. O sea, hacía un trabajo también ese hombre. Joder, hay que decir, joder, este tío que se dedicaba, no paraba. O sea, que evidentemente hay que estar también al loro de eso.
Pero yo creo que, por ejemplo, que muchas veces se cree que el trabajo teórico no es importante, y lo que yo veo a la gente compañeros, de amigos que han leído El Capital, que incluso cuando no están en actividades políticas o en organizaciones sociales, no le venden la moto. No le venden la moto de la oferta, la demanda y esos rollos, ¿no? No olvidan que hay capitalistas y hay obreros, y que hay una gente que trabaja para otros, lo tienen claro. Entonces, por eso sí es importante la lectura del Capital, pero claro, para una organización o para algún grupo que lo haga es un trabajo que lleva tiempo, que no se hace de un día para otro, ¿no? Si vosotros habéis tirado 2 o 3 años con esto, todo el mundo se ha tirado 2 o 3 años. Luego te encuentras políticos que te dicen que lo han leído en un verano, entonces te ríes, ¿no? No, yo esto lo leí en un verano, y dices, joder, pues bueno, hemos encontrado un cerebro, pues a ver si nos enseñas cómo, porque a mí me ha costado años ni enterarme, ¿sabes? Yo leí el libro 1, lo leí con gente, lo leí con amigos, lo leí con gente que busqué, incluso algunas veces me acerco a algún grupo que lo esté leyendo porque considero que es un trabajo importante. Entonces, claro, es un desgaste, pero sí deja más que un pozo la lectura del Capital, mucho más que un pozo. Y otra cosa que quería decir, bueno, ya está, no, ya si eso luego me acuerdo, pero que creo que es importante la lectura, ¿no? Y el trabajo que estáis haciendo creo que es importante. No hay muchos grupos que lo lean, ¿eh? He visto grupos en Madrid que sí lo han hecho, lo han intentado, pero o algún profesor que incluso por libre, honradamente, lo ha hecho con gente y ha dejado a la gente participar y fuera de sus horas. Yo lo leí con un chaval que era del Perú, Castillo, que íbamos allí, no lo hacía como asignatura, también lo hacía como asignatura, pero lo hacía lo hacíamos en sitios por ahí, en locales y tal, y bueno, era una labor militante la que estaba haciendo él, no era ninguna labor de este. Bueno, la lógica, yo creo que eso sí iba a decir, que es que yo por lo menos una de las lecturas que hice del Capital era un poco de que estamos muy en la lógica del Capital. Es difícil que la palabra que se emplea, que la emplean es la de, que a mucha gente le duele, es el tema de la subsunción, ¿no? El estar metido en la lógica del sistema, aceptar esto como es, creamos o no. Y por eso creo que tenemos dificultad para encontrar la forma en que se puede romper esta lógica. Porque también es una lógica interna que tenemos grabada a hierro y fuego. Toda la ciudadanía, todos los obreros y todo el mundo, y por supuesto los capitalistas, ellos la tienen mucho más grabada, pero nosotros también. Bueno, ya nada más, ¿no? Que llevo ya como media hora también yo hablando, ¿vale? Y ya he dicho demasiadas cosas. Lo que voy a hacer es compartirles a través del chat el ensayo de José Sasbón que mencioné sobre de dónde viene la frasecita "todos los sólidos se desvanecen en el aire". Es un texto que es hermoso y no sirve para militar. O sea, políticamente es nulo, pero literariamente es precioso. Y lo otro es el título del libro de Maxi Nieto, que es cómo funciona la economía capitalista. Así se llama el libro, quizás está en PDF en internet. Lo editó Escolari Mayo, una editorial española, y hace, no es solo un resumen de los 3 tomos del Capital, sino que es una interpretación ordenada de otra manera para explicar cómo funciona el capitalismo hoy, y tiene algunos capítulos al final acerca de cómo sería el socialismo o cuál sería la perspectiva socialista y en qué consistiría una planificación digital del socialismo. Simplemente agradecer. Nos vemos en 2 semanas, según el plan de lectura, que no lo tengo ahora estrictamente, capítulo 1, y por ahí era algo más. No sé si era el capítulo 1 y capítulo 2, pero bueno, en el plan de lectura está. Ok. Nada más. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos la próxima. Salud, compa. Muchas gracias. Bye. Saludos, un abrazo. Gracias, compañero. Gracias.
Saludos a todos. Buenas noches. Chao, saludos. Buenas noches. Bye. So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go.